Efesios capítulo 3, verso 14 al 21, nos habla de varias cosas importantes aquí que nosotros tenemos que asimilar en nuestra vida. La carta a los Efesios es una carta de bendición y de una posición para el creyente fantástica. Y dice Efesios capítulo 3, verso 14 al 21, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es un pasaje excepcional, porque nos habla de las cosas que el apóstol Pablo está pidiendo por la iglesia de Éfeso, que Dios le conceda ciertas cosas importantes para cada creyente. Pero no vienen en un paquete como uno compra en un centro comercial. Hay que orar por ellas y hay que estar pendiente y experimentarlas dentro de uno mismo por la fuerza que nos da el Señor, ¿vale? Y dice varias cosas. Dice que dobla su rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay algo que destaca a los hombres y mujeres de los tiempos de atrás nuestros, es que eran hombres y mujeres de oración. Eran hombres y mujeres de oración. Y puedo nombrar a un montón de ellos, y oraban porque tenían y comprendían que tenían una necesidad de pérdida o de desilusión, o de que las cosas no le iban bien, y que el único que les podía ayudar era el Señor. Y Pablo dice, no lo dice aquí, sino lo dice más veces, dice que él dobla su rodilla por la iglesia de Éfeso. Dobla su rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y da varias cosas por las cuales ora por esa iglesia. Y en base a esto, nosotros también podemos orar por lo que Pablo nos dice aquí. Y nos dice algunas cosas interesantes. Dice, para que nos dé conforme a las riquezas de la gloria del Señor Jesucristo. Y tú y yo podemos ser ricos en el Señor Jesucristo. Y hay creyentes que pasan por la vida medio pobres cuando pueden experimentar las riquezas de Jesús en sus vidas. Dice que él ora para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Y lo que está diciendo Pablo es que Cristo sea más real en nuestras vidas. Lo otro por lo que ora, y que nosotros también podemos orar, es para que comprendamos de una manera grande y que tengamos la capacidad de comprender el amor de Cristo que tiene por ti y que tiene por mí. Y que podamos también entender que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo. Y a veces pensamos que Dios no actúa de una manera fuerte en nuestras vidas y nos saca de las dificultades y de las circunstancias, pero es que Dios actúa más allá de lo que yo puedo entender, de una manera abundante. Y no sé si te ha pasado a ti en la vida que a veces Dios hace cosas que incluso tú ni esperabas que hiciera en tu vida. Así que lo primero que tenemos que ver aquí es que tenemos que tener claro que todo proviene de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que vimos en primer lugar es que las riquezas Pablo ora para que entendamos las riquezas que tenemos en Cristo Jesús.
Eso significa que todo proviene de Dios. Y los que somos padres entendemos que estamos dispuestos a dar cualquier cosa por nuestros hijos, que sea beneficiosa. No cualquier cosa, que sea beneficiosa. Y es interesante porque podríamos decir que Dios está dispuesto a darnos las riquezas espirituales. Dios no está hablando de economía, ni de dinero, ni de esas cosas, sino de hacernos ricos espiritualmente, de poder tomar aquella relación del principio que Dios quería tener con cada persona. Y eso es fantástico, porque eso me enseña que yo puedo estar conectado con el Señor y experimentar la presencia de Dios de una manera maravillosa. Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia. Una de las riquezas es que la misericordia de Dios está disponible para mí, porque Dios es misericordioso. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por causa del amor, del gran amor con que nos amó. Y Efesios 3:8 habla de, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, estamos abriendo las puertas y dando pie a anunciar las grandes riquezas del Señor Jesucristo en el Evangelio. Efesios 2:7 dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Y Filipenses 4 dice que conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto parece un contraste, porque dice que mi Dios va a proveer todas mis necesidades conforme a sus riquezas, y a lo mejor yo estoy esperando que Dios me provea un buen cheque económico, una buena posición, una buena casa. Pero no está hablando de eso, está hablando de que Dios cubre mis necesidades conforme a las riquezas que Jesús ya tiene para mí. Y eso tendría que bastarnos. Y la riqueza de la que está hablando aquí no está vinculada a riqueza material, sino a la abundancia que Dios tiene para nosotros. Es el uso más habitual con lo que se refiere a la Biblia de riquezas espirituales. Y eso es lo que tiene Dios para con nosotros. ¿Recordáis el verso de Juan, capítulo 10, verso 10? Que Él vino para darnos vida en abundancia. Dice que el ladrón viene a matar y a asesinar, pero Él vino, el buen pastor, para darnos vida y vida en abundancia. Dios tiene riquezas, el Señor Jesús tiene grandes riquezas para mí. Pero es interesante que no solamente ha orado por estas cosas, sino que en el verso 16 y 17 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Interesante este verso, la segunda parte del verso 16, que Pablo ora que Dios nos fortalezca en el hombre interior. Y este principio aplica a toda generación de creyentes. Es importante esto, porque esta oración, en este contexto, de lo que nos está hablando es fuerzas para seguir avanzando. Este hombre exterior, sin meterme en mucha teología, este hombre exterior se va desgastando. Me voy haciendo viejo, ¿verdad? Físicamente, los años no pasan en balde. Pero es interesante que el apóstol Pablo dice que ora conforme a la riqueza de su gloria para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es necesario entender esto. Es importante que nosotros podamos pensar en estas cosas, porque cada uno de los que aquí estamos, cada uno, vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida.
2 Corintios 7:5, en el contexto Pablo escribe que estaba en Macedonia y que había habido un problema y había escrito a los Corintios. Y Pablo reconoce algo muy importante que los creyentes todavía muchos no somos capaces de reconocer en nuestras vidas. Y me encanta que esté en 2 Corintios capítulo 7, verso 5. Porque Pablo en el contexto dice lo siguiente: porque de cierto, cuando venimos de Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que todos fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores. El ser humano, cuando sale del vientre de su madre, ya viene con conflictos. Antes decían que venían con un pan debajo del brazo. No sé si habéis escuchado eso. Yo tuve 3 hijos y lo miré y no encontré ningún pan. Pero vino el primer conflicto del niño. Empezó a llorar cuando salió de la protección del vientre de su madre. Entró en un conflicto con la vida, con la existencia, con lo cómodo y calentito que estaba en la barriga de su madre. Y según van pasando los tiempos, el niño va creciendo. Yo fui niño y cuando tenía conflictos con los compañeros, que me generaban temores interiores, dudas, inseguridades. Y según voy creciendo y me hago adolescente, sigo teniendo conflictos y sigo teniendo dudas y sigo teniendo temores. Y cuando paso la edad adulta y ya me caso y tenemos familia, entonces ya los conflictos también están ahí, y las dudas y los temores. Y ya tengo hijos grandes y sigo teniendo conflictos y sigo teniendo dudas y temores. ¿Qué harán mis hijos? ¿Qué verán si trabajo? Este hijo mío ha estado enfermo, ¿estará bien? O voy a la iglesia, mira que el hermano, y me empezó a decir esto y lo otro, otro conflicto. La vida es conflicto y la vida son temores y dudas. Y es una bendición tener este verso aquí del apóstol Pablo. Es una bendición. Ahora, cuando yo lo comparo con esto que leo, que Pablo oraba por ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. ¡Wow! Porque en el hombre interior es donde yo me tengo que convertir en un hombre de acero, espiritualmente hablando. En el hombre interior es donde yo tengo que tener mis convicciones y mis firmezas para enfrentar cualquier cosa que venga en la vida. Porque de la misma manera que vine con conflictos y temores cuando nací, van a seguir hasta el día que yo me marche a la presencia de Dios. Y yo necesito orar, y tú personalmente necesitas orar, que Dios te fortalezca en el hombre interior. Que Dios te haga fuerte a través del Espíritu. Que la palabra de Dios te ayude a tener fuerza, como hemos cantado con esta canción. Acerca de que el corazón le decía al corazón, ten fe, sé fuerte. Porque va a haber conflictos de pareja, conflictos familiares, conflictos de poder, conflicto laboral, conflictos personales. Yo no sé tú, pero yo a veces he tenido un conflicto personal conmigo mismo. Yo tengo unas luchas a veces conmigo mismo que vamos. Conflictos personales interiores. Conflictos grupales en la iglesia, hay conflictos. La iglesia es la esposa del Señor Jesucristo y Jesús ve a la iglesia sin mancha porque Jesucristo se entregó por la iglesia y es la esposa del Cordero. Pero cuando leemos también el Nuevo Testamento, ¿qué leemos? ¿Qué dice Pablo a los Corintios? Había tremendas cosas en la iglesia de Corintios. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Dios la ve perfecta, la iglesia. Dios ve la iglesia perfecta. Pero ¿qué pasa? Que hay conflictos. Porque mientras estemos en este mundo va a haber conflictos. Por eso el Señor nos enseñó a orar unos por los otros, a amarnos los unos a los otros. Nos dejó la palabra para poder sortear
para poder sortear las tormentas en el mar que nos estemos moviendo. Pero necesitamos que cada uno de nosotros ore que Dios fortalezca mi ser interior, que Dios fortalezca mi hombre interior por su Espíritu. Y lo vamos a necesitar, lo necesitamos y lo vamos a necesitar, porque cada vez en esta dichosa sociedad hay más conflictos. Y necesitamos aprender a ser fuertes. Y el apóstol, claro que tenía temores. El temor es una constante, una manera que la Biblia nos habla de temores. Y no quiero entrar mucho en esto porque hablar de temor sería otra enseñanza un poco más en profundidad. Pero los temores están aquí. ¿Quién no tiene miedo a perder el trabajo? Bueno, gracias a Dios yo estoy jubilado. Así que yo puedo perder la jubilación. ¿Quién no tiene miedo a enfermar? Por eso la Biblia dice, ¿quién no tiene miedo a tener una mala noticia? Por eso que dice Salmos, el hombre que confía en el Señor no tendrá temor de malas noticias porque está confiado delante del Señor. Cuando tú lees la palabra de Dios, hay muchas promesas acerca que salen de la boca de Dios para fortalecernos en nuestros temores. Muchas en abundancia. Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que cuando leamos la palabra podamos coger un verso y tenerlo ahí preparado para diferentes ocasiones. Si tengo que tener un verso para el temor o dos, tenerlo. Si tengo que tener un verso o dos para predicar el Evangelio, tenerlo. Tenemos que tener eso. El Salmo 56:3 dice, cuando siento miedo, pongo mi confianza en ti. El Salmo 23, verso 4, dice, que es el famoso Salmo 23, ¿no? Siempre digo lo mismo, que en las películas de vaqueros, cuando entierran al pistolero o al sheriff, pues siempre relatan este Salmo, pero no quiere decir eso, quiere decir otras cosas, ¿no? Pero el Salmo 23, 4 dice, aunque si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Y un verso que fue muy bueno para mí en la vida fue el Salmo 34, verso 4. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Cuando uno busca a Dios, Dios te va a hablar y te va a decir, tranquilo, tranquilo. Él nos da el resultado. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 1. Voy a leer aquí unos versos, porque no solamente el apóstol Pablo oraba por esto, sino que la carta a los Efesios es un tesoro escondido para el creyente. Y dice Efesios capítulo 1, verso 15, aquí Pablo vuelve a decir lo mismo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Así que Pablo había escuchado de la iglesia de Éfeso y estaba agradecido por Éfeso y oraba por esta gente, por una iglesia muy espiritual, porque si hay una iglesia, digamos, vamos a decir, doctrinalmente bien, una iglesia que avanzaba, una iglesia espiritual, esa era la iglesia de Éfeso. Pero fíjate que Pablo incluso oraba por cosas que la iglesia de Éfeso necesitaba. Y dice el verso 17, oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¡Wow! Tenemos que orar no solamente para que el Señor nos fortalezca en el espíritu, sino hay que orar al Señor que Dios nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Porque no sabemos nada de Dios. Yo llevo 45 años leyendo la Biblia y todavía no sé nada. Como alguien dijo, solamente sé que no sé nada. Porque cada verso que leo, aunque lo lea 1000 veces, cuando lo vuelvo a leer, me parece nuevo. Me parece nuevo, porque Dios
obra en mi corazón a través de su palabra en lo que yo necesito y coge vida. Como dice el salmista, vivifícame según tu palabra, dame vida. Y lo necesitamos. Y dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Tenemos que ser conscientes de la esperanza que nos espera en el Señor Jesucristo. La esperanza es algo fantástico. Yo me levanto con esperanza y abro los ojos y digo gracias a Dios, porque tengo esperanza de que un día voy a ir al cielo. No sé si será mañana, lunes, martes, miércoles, no sé cuándo, pero tengo esperanza. Tengo esperanza en que Dios va a obrar cada día en beneficio de mí. Para mi beneficio, aún en lo malo, en las circunstancias, siempre hay esperanza en el Señor. Y dice el verso 19, que sigue orando, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. El mismo poder que resucitó a Jesucristo está conmigo. No me ha abandonado. Tengo que llenarme con estos pensamientos en mi mente, porque yo sé que todos aquí tenemos luchas, tenemos dudas, tenemos inseguridades. Y puede ser que yo tenga una sonrisa delante de vosotros, pero a lo mejor por dentro estoy más quemado que la pipa de un indio, como se suele decir por aquí, por España, ¿no? Y es así la vida. Y nosotros tenemos que entender este tipo de cosas en nuestra vida. Y entender que Dios quiere hacer cosas en nosotros, que no nos quiere dejar solos, sino que nos quiere bendecir y fortalecer para que podamos enfrentar cualquier cosa. La Biblia es siempre palabras de ánimo siempre, constantemente. Y el otro punto que Pablo oraba, en el Efesios capítulo 3, es verso 18. Voy a empezar en el verso 17, pero dice el verso 17, 18 y 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo oraba que toda la iglesia de Éfeso, con todos los santos, los pasados, los presentes y el futuro, podamos comprender las dimensiones del amor de Dios. Y aquí podemos ver que Pablo ora por la anchura, dice, el verso 18 dice, ora por cual sea la anchura del amor de Dios. Y esta frase, la anchura del amor de Cristo, incluye a todas las personas de cualquier clase y edad. No hay límite. El amor de Dios es ancho. Ezequiel 18, 23 dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? El amor de Dios es anchísimo. 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y 2 Pedro nos dice que el Señor no se retarda su promesa, según algunos tienen por costumbre, sino que es paciente para con todos nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esa anchura, en ese amor tan ancho, Dios todavía es paciente y esperando que hombres y mujeres todavía vengan a Cristo.
Y nosotros tenemos que entender y comprender eso. ¿Podemos mirar al cielo y ponerle límite? ¿Puedo mirar al cielo y poner límite al cielo? No, es imposible. Pues así de ancho es el amor de Dios. Sigue diciendo que Él ora para que entendamos la longitud del amor de Cristo. La longitud es que Él estuvo dispuesto a llegar hasta la cruz. Él estuvo dispuesto a eso, llegar a la cruz. No hay límites para nadie, ni siquiera para Jesucristo. Él no nos puso límites. Nosotros podemos decir que el amor de Cristo es por todos, no es limitado, es ilimitado. El amor de Cristo es ilimitado, es largo. Es, como dice Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. Y Romanos capítulo 5, verso 5 a 8, hablando de la longitud del amor de Cristo, dice: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. En otras palabras, mi pecado me separaba de Dios y yo no tenía ninguna forma de poder conectar con Dios, de que Dios se entendiera que en alguna manera yo lo amaba, porque yo a veces también era un religioso. Cuando era niño, sobre todo, si estaba en una situación complicada, entonces sí me acordaba de Dios. Pero Dios fue capaz que, aun siendo lo que era, Él envió a Cristo a morir por mis pecados. El otro por lo cual ora es por la profundidad del amor de Cristo. La anchura, la longitud y la profundidad. Él fue capaz de descender de los cielos hasta la experiencia de la muerte. Piensa en esto. Dios, hecho hombre, fue capaz de hacerse hombre y bajar aquí a que sus criaturas lo insultaran, lo vejaran, le dieran golpes, le escupían, rechazado, y Él fue capaz de morir en la cruz. El que nos hizo. Tú tienes algo que es de Dios. Tú tienes algo que le pertenece a Dios desde que naces. ¿Sabes qué es? La vida. La vida. Y Dios, que te dio a ti la vida y me la dio a mí, claro, yo no estoy al margen, yo también estoy como vosotros. Dios fue capaz de que me vio perdido y fue capaz de bajar a la experiencia de la muerte. Yo no quiero morir por nadie. Por nadie. Como suelo decir, cada uno que aguante el palo, ¿no? Algo así. Cada uno que aguante su vela. Exactamente, cada uno que aguante su vela, ¿no? Pero Dios vio que sus criaturas estaban ya muy perdidas. Y Él fue capaz de venir aquí a morir. Hay una canción muy antigua, de los años de atrás, cuando éramos un poco más jóvenes. Y era una canción muy hermosa. Una canción que, voy a decir, no voy a cantar porque no, a mi esposa no me deja que cante, a capela, no me deja. Pero la canción dice: cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí, qué profundo es. ¿Te acuerdas, Ana? María Elena, ¿te acuerdas? La canción, cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí. Y era una canción que se cantaba en las iglesias por años. Y fue una canción fantástica. Quiero leer Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, la Nueva Traducción Viviente, dice: tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios.
no consideró al ser igual a Dios fuera algo de lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda la rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Así que el amor de Cristo es ancho, largo y profundo. Y lo cuarto por lo cual ora que nosotros entendamos acerca del amor de Dios es por su altura. El amor de Dios es alto. Nos sigue amando desde el cielo, donde Él está intercediendo constantemente por nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Jamás. Y hay un verso en Romanos capítulo 8 que dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas el que aún también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Entonces, cuando yo me pongo a orar, yo puedo imaginarme a Jesucristo, Dios, a Dios hombre, en la persona de Jesucristo, hablando con el Dios Padre. Padre, ten paciencia con este hermano, ten paciencia con este. Mira, ayúdalo que le viene el peligro. Está intercediendo por nosotros. Y eso implica que humanamente a veces nos sentimos abandonados por las situaciones. Pero no debiera de ser así. Porque Dios está intercediendo por cada uno de nosotros. Y en este mismo capítulo, Romanos 8, dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, poniéndole lo que nosotros estamos pidiendo a Dios. O sea que tenemos la Trinidad completa intercediendo por nosotros, por cada uno de los que aquí estamos personalmente. La Trinidad completa. Eso es maravilloso. Y por eso es que nosotros tenemos que pensar en estas cosas espirituales que nos dice aquí la palabra del Señor. Y cuando nos pongamos a orar, pedirle al Señor: Dios, ayúdame a entender el amor que tú tienes para mí, cuando a lo mejor no te sientas amado. O orar al Señor: Señor, ayúdame que esta semana tengo tremendos problemas y necesito ser fuerte en el espíritu. Y orar cada día, cada vez que me levanto, cuando camino, cuando voy al supermercado, cuando vengo a la iglesia, pedirle a Dios en oración. No tiene que ser en la habitación. En cualquier momento podemos orar. Pablo dice que oremos constantemente, en todo momento y en todo lugar. Aquí no hay fórmulas para orar, ni cerrar los ojos, ni de rodillas. Hay que orar cuando uno está en necesidad. Y hay que dar gracias a Dios y ser agradecidos a Dios en todo lo que tenemos. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer y entender y comprender. Que es bueno orar en base a estas cosas. Orar que Él nos dé de sus riquezas y podamos entender las riquezas espirituales que tiene para nosotros. Que Cristo habite más intensamente en mi corazón. O sea, que Cristo sea más real en mi vida. Y aquí podemos aplicar el pasaje: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y que orar para que seamos plenamente capaces de comprender el amor de Cristo, porque se nos va. Y entender lo que dice el último verso, verso 20, y orar. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
y orar, Señor, ayúdame a entender, ese poder que resucitó a Jesucristo está en mí. Ayúdame a entenderlo. Ayúdame a vivirlo. Ayúdame a experimentar el poder del Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y los creyentes tenemos que dejarnos de estructuras religiosas en nuestras mentes. Y tenemos que vivir más la palabra de Dios, la oración, permitir que Dios trabaje en nuestro corazón, tener una conexión a través de la oración y de la palabra con Dios, que no te la puede dar nadie, eres tú mismo. Ni la iglesia, ni los pastores, ni nadie te lo puede dar. Uno mismo es el que tiene que tratar de conectar en base con Dios y poder experimentar estas cosas. Yo las experimento, pero no las puedo experimentar por ti. Esto no es como venta de segunda mano. Esto hay que ir a caja y comprarlo de mano. Y nosotros necesitamos orar por estas cosas. Necesitamos entender todas estas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y que Dios haga cosas grandes en nosotros. Podemos conocer el amor de Dios, podemos experimentar el poder del Espíritu Santo en el hombre interior. ¿Podemos conocer más a Cristo en nuestra vida? Claro que podemos, pero tenemos que dar el paso, como Pablo decía, doblo mis rodillas y oro por vosotros. Amén.